Imaginen tener un ser querido hospitalizado en un centro médico y que existiera una solución tecnológica capaz de acompañar al área médica a generar un tratamiento oportuno y eficaz que le pudiera evitar diferentes complicaciones e incluso la muerte. Pues bien, con mi compañero Alexander González y yo, Daniel Camacho, trabajamos en este proyecto de grado que tiene como título Modelo de predicción oportuna del nivel de riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. Dentro del contenido de este proyecto y de esta presentación tenemos inicialmente el contexto, paso siguiente el problema, objetivos, la metodología, la propuesta que se hizo para la construcción del modelo, la validación, los resultados y las conclusiones y trabajo futuro. Finalmente, se acompaña mostrando las referencias. Entonces, ¿qué es la trombosis venosa profunda? De ahora en adelante la vamos a llamar TVP. Es una condición médica grave que se caracteriza por la formación de coágulos sanguíneos en las venas profundas, especialmente en los miembros inferiores. Entonces, esto puede tener implicaciones críticas, graves para la salud, como una embolia pulmonar, que inclusive podría llegar a la muerte del paciente. En el ámbito económico de nuestro sistema de salud, tiene un alto impacto debido a que una condición o presentar este tipo de enfermedades hace que la estancia se prolongue, hace que el costo de la atención suba debido a que hay que aplicar tratamientos farmacológicos o tratamientos mecánicos para su solución. Adicionalmente, estando con una estancia prolongada en hospitalización, puede llevar a una probabilidad de que el paciente tenga infecciones nosocomiales. ¿Qué es una infección nosocomial? Es aquella infección que se adquiere dentro del hospital. Entonces, como parte del planteamiento que tenemos nosotros para este problema, es hacer un análisis de patrones y correlaciones en los datos del paciente y de su atención, para poder generar alertas de manera oportuna sobre el riesgo de adquirir esta enfermedad, específicamente en los pacientes hospitalizados, y así poder brindar una atención médica más eficiente. Bueno, ¿por qué lo consideramos un problema? Hoy en día existen una serie de plantillas o de escalas que se miden manualmente para calcular este riesgo de TBP. Pero estas escalas o esta medición del riesgo depende que los profesionales de salud las apliquen en la atención de estos pacientes. Eh, digamos que el tratamiento o la utilización de estas escalas puede no capturar toda la complejidad o el dinamismo de la atención de estos pacientes. Entonces, con modelos automatizados como el que estamos proponiendo en este proyecto, analizamos información no solo del estado actual del paciente, sino información inherente a él, como posibles antecedentes o otras enfermedades que tenga el paciente en el momento de estar hospitalizado o que haya tenido durante toda su vida. Y por último, pues es con este tipo de proyectos analizar grandes volúmenes de datos para poder prevenir el riesgo de TBP. Dicho lo anterior, el objetivo general de este proyecto es construir un modelo de clasificación que permita predecir oportunamente el nivel de riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. Para cumplir con este objetivo, se definieron una serie de objetivos específicos como se muestran a continuación. El primero de ellos, dado la caracterización del proyecto, es identificar esas variables relacionadas con la atención del paciente que tengan la mayor influencia en la evaluación del riesgo de padecer una TBP. Posterior a eso, posterior a tener como tal los datos, el paso siguiente es construir un modelo de evaluación automático que sugiera el riesgo de TBP considerando las variables identificadas anteriormente. Y finalmente, evaluar la calidad del pronóstico de riesgo TBP efectuado por el modelo construido. Ahora bien, para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología CRISDM, ya que como se ha visto es una metodología efectiva para este tipo de proyectos relacionados con datos, donde inicialmente se realizó un proceso de entendimiento del negocio, de la criticidad de poder evaluar esta enfermedad como parte de una solución tecnológica, hasta continuar con el proceso de comprensión de los datos, entender su origen y a qué corresponden. Pasamos a lo que sería la preparación de los datos, donde se realizó todo el proceso de limpieza, de exploración, donde se validó qué información teníamos y cuál finalmente se iba a trabajar para la construcción del modelo. Posterior a esto ya sería la construcción del modelo, hacer la validación de los algoritmos,
identificar a partir de las métricas cómo es el comportamiento de estos modelos, que sería también el acompañamiento en la parte de la evaluación, donde las métricas nos indicarían cuál podría ser el mejor algoritmo para la construcción del modelo como tal. Basándonos en esta metodología, nuestra propuesta es inicialmente dentro del conocimiento como tal del negocio, fue entrevistas con sobre todo un médico especialista en el tratamiento de esta enfermedad, todas sus implicaciones, todas aquellas variables o posibles condiciones que pudieran estar relacionadas con esta enfermedad. Como segundo paso está todo el tema de comprensión y recolección de los datos. Para este punto contamos con diferentes conjuntos de datos que nos suministraron, como fueron datos demográficos, donde encontrábamos información de los egresos de los pacientes, peso, la talla, la edad, entre otros datos. También archivos relacionados con enfermedades, tales como insuficiencia cardíaca de estos pacientes egresados. Otro tipo de información que nos suministraron fue diferentes resultados de pruebas de diagnóstico, pruebas de laboratorio. Y por último, aquellos pacientes que egresaron y tuvieron esta enfermedad. Como paso 3, dentro de la limpieza y preparación de los datos, entonces tenemos todo el tratamiento de valores nulos de acuerdo a los datos entregados y como ven en la tabla que se muestra, tuvimos variables que presentaron un alto porcentaje de nulidad. Estas variables fueron excluidas de este estudio. Otro paso dentro de nuestra limpieza y preparación fue la detección de valores atípicos. Entonces, esto sobre todo aplicado en esos resultados de exámenes relevantes para la relación con la enfermedad. Estos valores que vemos allí son los valores normales, básicamente para esta enfermedad, lo que significan que estos resultados estén tan alterados, sea hacia abajo o hacia arriba, es que precisamente el paciente tiene problemas de coagulación. Entonces, que están básicamente relacionados con esta enfermedad. En nuestro caso, los dejamos como parte de los datos, pues porque daban información relevante y relacionada con la enfermedad. También a partir de estas bases de datos construimos nuevas variables. Calculamos fue los días transcurridos entre la última cirugía y la hospitalización. Datos como el índice de masa corporal, que es un cálculo a partir del peso y la talla del paciente, y flags diagnósticos, llamamos a todas aquellas enfermedades relacionadas cuyos datos fueron entregados con codificación CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades. Lo que hicimos fue convertir esos códigos en variables booleanas que nos indicaran si el paciente tuvo o no dicha enfermedad. Después de aplicar todos estos pasos, entonces llegamos a un conjunto de datos final que se componen de 22 variables independientes, perdón, y estas variables están clasificadas como demográficas, por ejemplo, edad, sexo y el índice de masa corporal que hablaba anteriormente. Variables de diagnóstico, que son todos estos flags que hablaba de estas variables, como la variable de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia respiratoria, entre otros. También variables relacionadas con exámenes, como es el tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina, la cantidad de plaquetas, entre otras, y variables de la hospitalización, como los días que ha estado el paciente hospitalizado, ya sea en una hospitalización básica o una hospitalización en cuidado intensivo. En total, entonces, manejamos 651.051 datos y con un conjunto altamente desbalanceado, donde el 99% de los egresos fueron negativos para TBP y un 1% positivo para TBP. Bien, a partir de lo comentado anteriormente, se aplicaron unos métodos de muestreo, los cuales para este tipo de conjuntos de datos son eficientes al momento de pasar esta información a través de los modelos, ya que estos métodos de muestreo básicamente lo que van a hacer es multiplicar o reducir el conjunto de datos para cada una de las categorías. Inicialmente, uno de los métodos utilizados fue el método de Smooth, ya que lo que hace es generar información y registros sintéticos a partir de la clase minoritaria. Esto tiene como ventaja que va a mejorar la generalización del modelo. La otra técnica de muestreo que se utilizó fue la de combinar el oversampling y el undersampling. Esto dentro del proceso tiene dos componentes. Uno, que lo que va a hacer es multiplicar individuos dentro de la clase minoritaria y también va a reducir
individuos dentro de la clase mayoritaria. La idea es poder ayudar al modelo a identificar las características de cada uno de los subconjuntos y de esta manera poder llegar a una mejor evaluación y comprensión de estos individuos. Dentro de los procesos que siguieron a esta parte de su muestreo está la normalización de la información. Esto se utilizó aplicando el método de Standard Scaler, en el cual se asegura que todas las escalas de las diferentes variables independientes utilizadas queden al mismo nivel, sobre todo para todo el tema de los resultados de exámenes, que como se mostró anteriormente, cada uno maneja un rango totalmente independiente debido a las unidades en las que trabaja, lo cual este paso es fundamental para que al momento de crear el modelo no haya un sesgo entre las variables y también tenga un nivel de criticidad para el paso siguiente, que es la reducción de dimensionalidad, donde se utilizó para este caso el PSA, lo cual nos va a permitir, o nos permitió encontrar el número de componentes que sumaran en total un 95% de la varianza como mínimo. Una vez hecho ese proceso, se pasó como tal a la parte de los algoritmos utilizados para la construcción del modelo. Inicialmente se trabajó el descenso de gradiente por el XGBoost, ya que pues tiene un alto nivel de robustez en sus hiperparámetros y es funcional para grandes conjuntos de datos. También se trabajó el Random Forest, ya que es muy fuerte y tiene como un alto nivel de calidad y de robustez frente al sobreajuste, y que adicionalmente en el momento de generar el despliegue del modelo y de que se quieran ingresar nuevos individuos o muestras de entrada, este modelo es bastante estable ante estas condiciones. También se utilizó el modelo, el algoritmo de Decision Trees, ya que es fácilmente interpretable. Siguiente a eso se utilizó los vectores de soporte, el Support Vector Machines, ya que es muy funcional para la alta cantidad de variables independientes. Para este caso fueron 22, lo cual representa un valor significativo para el contexto del negocio. Adicionalmente, y como algoritmo final que se trabajó, se utilizó la regresión logística, ya que a diferencia de los demás modelos, tiene un alto nivel de eficiencia computacional. Dentro de la validación, inicialmente se utilizó la técnica de K-fold cross validation con 5 particiones y 100 iteraciones, lo cual permite que el modelo comience a tener de manera iterativa y aleatoria el manejo de los datos en la separación como tal de los faults al momento con los datos de entrenamiento. Para este caso, el conjunto de datos total se particionó en un 80% para lo que fue el entrenamiento del modelo y el 20% restante para las pruebas y la evaluación como tal de la calidad de este. Como se dijo, se utilizó la búsqueda de parámetros por medio de Grid Search. Todo esto con el fin de poder generar la evaluación correspondiente y llegar a los mejores resultados para lo que sería el accuracy, el recall, el precision, el F1 score y las métricas que se tuvieron prioritariamente y de más valor a evaluar, que fueron el ROC-AUC y el coeficiente kappa de Joen. Ahora bien, para los resultados esperados dentro del proyecto y dentro de lo que se encontró, se utilizó diferentes técnicas de muestreo aplicando todo el flujo de trabajo para cada uno de los algoritmos, donde para la parte de Smooth los resultados fueron significativamente altos para el algoritmo de Support Vector Machines. Como se puede observar en las demás, para los demás algoritmos, las métricas de predicción fueron muy similares, no son muy altas, pero esto permite concluir que a nivel general los modelos tienen un alto nivel de predicción. Sin embargo, para lo que es clasificar únicamente lo que sería Support Vector Machine, regresión logística y XGBoost, pueden lograr hacer esa clasificación. Posterior a esto se hizo lo que es las mismas pruebas anteriores, pero aplicando el método de undersampling combinado con oversampling. Dentro de la tabla mostrada se puede observar que en general las métricas subieron significativamente su valor. Como se puede observar, en general tuvieron un promedio del 0,98% para las métricas que evalúan la predicción, como puede ser la accuracy, la precisión, el recall y el F1 score. Y para la parte de la clasificación entre clases, el XGBoost tuvo un alto valor tanto para su ROC-AUC como para su capa, indicando que
aplicando este algoritmo en nuestro modelo, podría predecir con mucha mejor veracidad que la aleatoriedad. A partir de lo mostrado, podemos decir que las métricas indican un mejor rendimiento al aplicar undersampling y oversampling. Adicionalmente, con esta técnica de muestreo, todos los modelos en general presentan valores altos en este tipo de métricas de predicción, como se observa incluso utilizando la técnica de muestreo de undersampling y oversampling. Super Vector Machine parece o mostró resultados igual de funcionales. Otra conclusión a partir de los datos mostrados es que el XGBoost, como se mencionó inicialmente, presenta una capacidad discriminativa superior a los otros modelos. Por lo anterior, el modelo seleccionado fue el de XGBoost, utilizando el método de muestreo undersampling y oversampling, ya que este muestra un alto nivel de robustez para el conjunto de datos desbalanceado que se evaluó dentro de este proyecto. Dentro de estos resultados tenemos una validación que hicimos del negocio. Entonces tuvimos un conjunto de datos de todos los pacientes egresados desde enero del 2020 hasta agosto del 2023. En este conjunto de datos excluimos toda la información transcurrida durante el periodo de más alta incidencia del COVID, que fue gran parte del año 2020. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos finalmente se constituyó de 25.140 egresos y de los cuales tuvimos 228 casos positivos para TBP. Adicionalmente, dentro de la clínica se implementó el uso de las escalas manuales para medir este riesgo, que son las escalas de Padua y Caprini. Entonces, lo que hicimos fue, como datos adicionales, tomar el resultado de estas escalas que se aplicaron a esos pacientes que estábamos evaluando. Debido a que las escalas se implementaron un tiempo posterior al inicio de la toma de estos datos. Entonces, estas escalas fueron aplicadas a 7.506 egresos de estos 25.000 que tomamos en total. Y en esos 7.506 egresos se presentaron un total de 73 casos positivos para TBP. ¿Qué midieron esas escalas manuales en esos pacientes? En esos 73 pacientes positivos de TBP, un 48% del resultado de las escalas fue de riesgo bajo y un 52% evaluaron riesgo moderado o alto. Ese mismo conjunto de datos, como para hacerlo comparable, tomamos el conjunto de datos de esos 7.506 egresos, que fueron los mismos donde se evaluó esta escala manual, y la sometimos al modelo construido, obteniendo un 90% de predicción correcta versus los casos de TBP. Esto nos indica que el modelo construido tuvo una alta capacidad de predicción correcta. Como parte del aporte de nuestro proyecto al estado del arte, pues tenemos que el algoritmo técnica utilizada como resultado de toda la evaluación fue el XGBoost. Las métricas que utilizamos para evaluar la calidad del modelo fue el ROC-UC y el CAPA. Y nuestro contexto de datos fueron pacientes hospitalizados en un hospital privado de Cali, Valle del Cauca. Después de haber realizado este trabajo, tenemos que este modelo cumple con lo que estábamos buscando, que era tener una alta capacidad de predicción del riesgo de TBP. Eso nos lo indican las métricas que obtuvimos, que un ROC-UC alto y un kappa también elevado, lo que nos indica que nuestro modelo cumple con la capacidad de predicción que estábamos esperando. Otra conclusión fue que se identificaron variables demográficas como edad y sexo, enfermedades como insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedad reumática y resultados de exámenes como tiempo de protombina, plaquetas, como variables relevantes para evaluar el riesgo de la TBP. Y como último, digamos que se trabajó con expertos médicos para garantizar que estas variables que seleccionamos para este proyecto pues no fueran solamente estadísticamente significativas, sino que también fueran relevantes desde el punto de vista clínico y de relación con la enfermedad. Debido al conjunto de datos altamente desbalanceado, entonces la aplicación de técnicas de oversampling y undersampling pues permitieron mejorar la capacidad de predicción de nuestro modelo. Adicionalmente, como trabajo futuro, se tiene estructurado o pensado el despliegue del modelo
al sistema GIS de la clínica en Banaco, que fue de donde se tomaron los datos y la información utilizada dentro de este proyecto, que pues finalmente la idea es poder utilizarlo como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones médicas en el área de hospitalización. También, dentro de un trabajo futuro, está la posible aplicación de los métodos utilizados para otros contextos clínicos e incluso otras enfermedades. Finalmente, se proyecta poder tener la integración de este tipo de solución tecnológica con el sistema de información hospitalaria y trabajar la información en tiempo real con el fin de generar una validación de desempeño de este modelo de manera continua y que responda a las situaciones críticas que se presenten en el mundo real, en el contexto del negocio, para utilizarlo como herramienta que genere soluciones oportunas y preventivas para este tipo de diagnósticos. A continuación, mostramos una serie de las referencias que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo. Les agradecemos mucho por su atención, quedamos atentos a cualquier inquietud y damos fin a la presentación de este proyecto. Muchas gracias.